grabarla y te doy la bienvenida a la tercer clase de Rema de la enseñanza que Tierra de Gloria comparte acerca de este curso de discipulado. Y esta noche vamos a aprender una enseñanza muy maravillosa. Antes me gustaría ver si puedo dejar a Gaby como coanfitriona. Buenas noches, Gaby. Bueno, hoy ya eres coanfitriona para si alguien va ingresando lo puedas ir ingresando. Si alguien abre el micrófono por error, no lo pueda silenciar. Así que yo espero que no falle el internet porque luego ahora vivimos dependiendo de que no falle. ¿Sí me escuchas bien ahí? Perfecto. Sí, pastor, todo bien. Todo excelente. Bueno, mi vida con Dios es este estudio bíblico. Y hoy vamos a ver en esta tercera clase ejemplos de una perfecta mayordomía. ¿Cómo son estos ejemplos cuando Dios habla a nuestra vida? ¿Y cómo son estos modelos que Dios ha dejado en la Escritura para que aprendamos de ellos? Hablar de mayordomía no tiene que ver solamente con diezmar, no tiene que ver con ofrendar, no tiene que ver, ese es un área, un aspecto. Se llama mi tiempo con Dios porque lo que buscamos es que seamos transformados en los paradigmas que tenemos por haber aprendido en esta vida, un estilo de vida heredado de papá o de mamá, y nosotros estamos ya dispuestos, ¿verdad?, para aprender esta noche ejemplos de una mayordomía perfecta o ejemplos de personas o de vivencias que están escritas en la Biblia. ¿Cómo es esta mayordomía perfecta? Y quiero llevarte esta noche a la definición que ya la hemos estado repasando, que lo que define a mayordomía en el tema de la religión se entiende como un ordenamiento de la vida propia según los designios de Dios. Repíteme esa frase, por favor. Ordenamiento de mi vida según los designios de Dios. Ordenamiento de la vida propia según los designios de Dios. Gracias. Voy a pedir que ahora que lo digan las damas y que lo hagan propio, decir a su persona, que se apropien de esta frase. Ordenamiento de mi vida, ¿verdad? Según los designios de Dios. ¿Quieres repetirlo? Ordenamiento de la vida según los designios de Dios. Así que esta noche estamos entendiendo que el ser humano no es dueño de su existencia, ya que es totalmente pertenencia a la deidad que le otorga el tiempo, los recursos a la persona que los administra. En este tiempo de pandemia, el ser humano ha sido sacudido en este concepto que corre de una manera rápida y sin detenerse ni siquiera en que somos muy breves en nuestro tiempo y que en cualquier momento nos podemos ir. Nunca como en este tiempo el ser humano ha pensado en el momento de morir, porque nos damos cuenta que no somos dueños de nuestra existencia. Así que esta noche estamos viendo ejemplos de mayordomía perfecta. Ser un mayordomo es un concepto divino o es un invento de los pastores para sacar dinero. O es un invento de los religiosos para ganar adeptos y que estén ahí firmes. No, yo creo que esta noche vamos a aprender algunos modelos en los cuales tú te puedes subir a esos modelos y sin duda Dios va a bendecirte y a cumplir su propósito en tu vida. Entonces, veamos algunos ejemplos. Muy bien. Dice este pasaje, y quiero empezar hablando de Adán porque está en el Génesis. Si tú coincides conmigo, el Señor en Génesis capítulo 1 les dijo, les entregó la tierra, les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y les dijo el Señor, he aquí os he dado toda planta que da semillas sobre toda la tierra. En este momento es una manera muy clara de entender que Adán recibió una oportunidad para ser mayordomo de Dios. Mayordomo se puede ver como el gerente, como el encargado, pero no el que generó las cosas. Desde luego, Dios ha delegado en el ser humano este concepto. Así que quiero llevarte al segundo ejemplo, José. Y quiero pedir que Gaby me ayude leyendo estos versos que están ahí en la pantalla, que se encuentran en Génesis 45:4. Para darte el contexto bíblico, José fue uno de los 12 hermanos o 12 hijos de Jacob, que fue desde muy temprana edad bendecido a través de sueños proféticos acerca de quién era el propósito de su vida, que iba a ser un líder, pero fue malentendido por sus propios padres y por sus hermanos, vendido como un esclavo, puesto en una cárcel porque una mujer trató de seducirlo y más tarde, ¿verdad? Fue encarcelado por mucho tiempo y de pronto las cosas cambiaron para él y entendió cuál era su propósito, el propósito de que Dios lo había colocado como gobernador en ese tiempo, pero con un propósito de salvar a su familia. Así que José esta noche es el ejemplo que te quiero dar de esta mayordomía. Y voy a pedirle a Gaby que nos ayude leyendo estos versos que están en la pantalla. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de hambre, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Un mayordomo entiende que tiene un propósito para cumplir. José, en la distancia, en los tiempos, entiende que ahora tenía un propósito para su familia. Y les dijo, no te pongas tristes y cargues con la culpa de que tú me vendiste. Porque, mira, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, cuando tú entiendes y yo entiendo lo que significa ser un mayordomo tiene una misión, preservar vida. Un mayordomo tiene una misión que es preservar vida. Todas las áreas de tu vida, cuando tú decides caminar en la mayordomía, entenderás que Dios tiene un propósito que te guía. El mayordomo entiende su función. El mayordomo entiende sus deberes. El mayordomo entiende su razón de vida. Dice, porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. El mayordomo entiende que es un administrador que está puesto para preservar vida. Y entiende el mayordomo que tiene un propósito de parte de Dios. Dice el verso 7 de este libro de Génesis 45, y Dios me envió delante de vosotros. ¿Sabes que el mayordomo que Dios emplea recibe los bienes antes de que necesite emplearlos en la obra de Dios o en el proyecto de Dios?
El mayordomo debe entender que depende de Dios y que camina con Dios. El mayordomo entiende que es puesto en la tierra para hacer la función de preservar a su iglesia. En estos versículos del 4 al 8, que son 1, 2, 3, 4, 1 y 7, 4 versículos, existe 2 veces la palabra preservar. Un ejemplo, estamos viendo para quien se acaba de conectar, estamos viendo ejemplos de mayordomía. Y si mayordomo es un estilo de vida, estamos entendiendo cómo Dios está moldeando a los creyentes y Dios nos envía a aprender principios de bendición. José contó su sueño a su papá, pero su papá no pudo entender este propósito divino para José. Y muchas veces como creyentes no entendemos el propósito, la misión que tenemos de parte de Dios. Dice este verso 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. ¿Cuál era esa liberación? Recursos. ¿Qué era esa liberación? Protección. Trajo a toda su familia desde allá donde estaba en una tierra de desierto a la tierra de Gosén, una de las mejores tierras. Y dice, ¿y tú no me enviaste? Sino me envió Dios. Y me ha puesto, fíjate nada más, cómo era el concepto de un mayordomo, por padre de Faraón y por señor de toda la casa. Esta palabra señor es el mismo principio que en el primer ejemplo, y me voy a regresar un poco, cuando él le dice, yo te he dado la tierra, llenadla para que tú señorees sobre ella, ¿verdad? Así que un mayordomo o un creyente que detecta y que sabe este principio, sabe que está puesto para señorear en el concepto bíblico de que es un mayordomo, un administrador. Y me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Quiero que repitas ese verso 8, por favor. Abre tu micrófono y particípame en la clase. Así pues, No me enviaste acá a vosotros, sino Dios que me ha me ha puesto por padre de Faraón, y por por señor de señor toda de su su casa, casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así es. Estamos aprendiendo. Voy a dejar de compartir un momento. Estamos aprendiendo esta noche que la mayordomía es uno de los principios que todo creyente debe aprender. Estamos aprendiendo esta noche que no es la mayordomía el concepto de dar diezmo o concepto de dar ofrenda. Estamos entendiendo que la mayordomía tiene con un concepto en el que Dios te puede usar como un instrumento para preservar, en este caso, los proyectos de Dios, la vida de acuerdo al principio de Dios, y en este caso es la iglesia. Tú cuando te identificas como mayordomo, sabes que te vuelves un administrador de Dios. Hermano, cuando ese principio llega a tu corazón, no dudas en brindarte a Dios en este principio. Este principio puede transformar familias, puede transformar personas, puede cambiar muchas cosas, porque gente como José fue utilizada en un proyecto de Dios para preservarlos a su generación, a su raza, a todos ellos. Y entendió José que era un instrumento en las manos de Dios. Vamos a continuar compartiendo. Así que otro ejemplo que estamos viendo de mayordomos es el rey Salomón. Y Salomón, dice Segunda de Reyes 4:29, que le dio a Salomón sabiduría y prudencias
muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en las orillas del mar. Hermano, un mayordomo o un creyente que entiende el principio de la mayordomía no solamente recibe de Dios bienes materiales para administrar, sino también recibe sabiduría. Y todo el mundo dice, para sabio Salomón, pero olvidan estas otras dos cualidades que él tenía. Prudencia muy grande y otra cualidad, anchura de corazón. Fíjate que de estas características se va usando como adjetivos que describen a esta característica. Y Salomón adquirió sabiduría, pero después adquirió prudencia muy grande. Pero después, lo que significa mucho más grande es la anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, esto puede cambiar el concepto que tú y yo tengamos del rey Salomón, porque podríamos pensar que se quedó con sabiduría, pero él, como un mayordomo, entendió su propósito y también fue un hombre prudente. Pero algo más, fue una persona de un corazón. ¿Qué aplicación tendrá anchura de corazón? Significa generosidad. Un mayordomo entiende porque tiene un principio de sabiduría, pero también es prudente, es decir, que no hace locuras, no hace arrebatos, pero también su principal característica es la generosidad. Y conmigo, generosidad. Generosidad. Bueno, Generosidad. Generosidad. gracias. Te voy a enseñar, voy a llevarte a tu Biblia al capítulo 1 de Reyes, al capítulo 6 de Reyes, que habla un poco de todo este concepto que te estoy hablando. Habla de una prioridad. Habla, la anchura de corazón tiene que ver con la prioridad correcta que hay en tu corazón como administrador de las cosas y de las bendiciones que Dios te da. La anchura de corazón y la prudencia van de la mano para un mayordomo que entiende cómo se conduce en las cosas de Dios. Voy a darte algo que no está en los slides. Y que Pastor. Sí, dígame. La cita bíblica es Primera de Reyes. Primera No de sé. Reyes. Aquí puse Segunda de Reyes, ¿verdad? Una disculpa. Gracias. Pero quiero llevarte a Primera de Reyes capítulo 4, que no está aquí escrito. Y voy a darte solamente unos flachazos. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, 480 años, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, dice que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y conmigo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Repítelo. Comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa de Jehová. Un mayordomo es alguien que entiende su parte del eslabón en edificar la iglesia de Dios. Eso está tremendo. En la prudencia, en la sabiduría y en la anchura de corazón. Este principio es muy importante, hermano. Dice, y la casa que el rey Salomón edificó, empieza a describir la casa. Es el templo más majestuoso que ha habido en Israel. Pero cuando llegamos al verso 14 de este capítulo de Primera de Reyes 6, la Biblia dice, así pues, Salomón labró la casa
y la terminó. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cuando tú avanzas un poquito al capítulo 7 de Primera de Reyes, dice esta parte: después edificó Salomón su propia casa. En 13 años y la terminó toda. Hermano, llama profundamente la atención cómo Salomón priorizó la casa de Dios y después su casa. Oh, esto está impresionante, hermano, porque habla, y no que esté incorrecto, pero está hablando de estas características con las que Dios dotó a este hombre mayordomo: sabiduría, prudencia y la anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Por esta característica de este ser humano, él primero hizo el templo, y después que hizo el templo, que lo terminó, entonces hizo su casa en 13 años. Su casa ha de haber sido preciosa, ¿no? Ha de haber sido maravillosa, pero él tuvo un cambio en sus valores, en su entrega, gracias a estas características. Veamos a otra persona que quizás sobresale menos en la escritura, con menos detalle. Se llama José de Arimatea. Dice la Biblia en Mateo 27, 57 en adelante, que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Hermano, este gesto de generosidad de José de Arimatea lo convierte en un buen administrador, en un hombre entendido, en un buen mayordomo, porque fíjate lo que él hizo: entendió la misión de su vida y el servicio que le iba a dar a Jesús. Llama la atención que la Biblia lo marca como un hombre rico, ¿verdad? Pero no lo marca como un rico avaro. Vino a Pilato porque Dios también necesita gente que hubiera podido hacer esto. Porque, ¿qué hubiese ocurrido si Jesús, que muere en la ciudad de Jerusalén, la cual no era su ciudad, no tenía su familia, Jesús no tenía tierras, posesiones, Jesús no tenía ahí riqueza, sino que Jesús está en este momento en una posición que él sabía que iba a morir? ¿Sabes una cosa? Sabía que iba a morir, pero él también sabía que contaba con un José de Arimatea, porque estaba profetizado. Sabía que iba a morir, pero él también sabía que podría contar con José de Arimatea. Mira lo que este hombre hizo. Hizo lo que ningún discípulo de los 12 pudo hacer. Hizo lo que ninguna mujer pudo hacer. Hizo una obra maravillosa. Así que denme un minutito y ahora les digo. Una disculpa, pero
Me quedé solo en la casa y vino Jarina en un momento. Así que la obra de José de Arimatea es un ejemplo que esta noche te quiero presentar como un mayordomo, que entiende la oportunidad para servir a Dios en su proyecto, en su obra, en su trabajo. ¿Quién pudo hacer esto? Solamente José. ¿Quién pudo labrar un sepulcro? José. Yo creo que la Biblia no lo marca, no lo enseña, pero imagínate que él mandó a librar el sepulcro. Significa que era una montaña y significa que en esa gran montaña de piedra mandó a alguien que esculpiera, que hiciera la cueva, la cavidad, la bóveda en piedra y la hicieron con cincel. ¿Cuánto tiempo habrán tardado? No lo sé. ¿Y cómo habrá venido esta idea a José? No lo sé. Pero quizás él dijo, voy a pensar en una tumba espectacular para mí, como corresponde. Pero un día entendió que esa tumba tan hermosamente labrada era digna de depositar y de recibir ahí el cuerpo de Jesús. También llama la atención que el historiador dice que envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia. ¿Sabes? Estas características hablan del corazón de un administrador, de un hombre que sabe la oportunidad que tiene delante. Hermano, como pastor, muchas veces he tenido la oportunidad, si quieres así, de recibir objetos en la iglesia. Y a veces me enoja cuando a la iglesia le llevan lo usado y lo viejo. Cuando me dicen, tengo unas cosas, hermano, para traerle, para regalarle aquí, para que le usen en la iglesia. Y me traen lo usado, lo que ya no sirve en su casa, ¿sabes? Porque no han entendido el concepto de José de Arimatea. Cuando tú y yo somos mayordomos, entendemos de darle a Dios lo mejor en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en la oportunidad que tenemos. Porque hay algo que aquí José de Arimatea dio, que fue la oportunidad que tenía de acceso para pedir el cuerpo a Jesús. Ese acto no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la oportunidad que él tenía de relacionarse en ese entorno. Y yo creo que cuando estamos esta noche entendiendo lo que significa ser un mayordomo, no todo tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón. No todo tiene que ver con algo económico, tiene que ver con los principios como los tuvo Salomón, así como los principios como los tuvo José, el soñador. Así que esta noche quiero avanzar un poco y quiero llevarte a la mayordomía perfecta, al concepto mejor que podemos encontrar en la Biblia bajo esta lupa, bajo esta vista, porque quizás a veces somos como hijos consentidos. ¿Sabes que a veces un hijo consentido no sabe el costo, el esfuerzo de las cosas? Déjame contarte una historia mía personal que le he dicho otras veces. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, jugando entre los niños, cada quien presumía a su papá y presumía, pues, quién era su papá. Y yo presumí de mi papá que mi papá, cuando yo quería, me daba dulces. No, mi papá me da dulces. Cuando yo quiero, le pido y él me da dulces. Porque mi papá trabajaba en una tienda como empleado, como un mayordomo en esa tienda. Así que yo iba y me daba dulces. Había unos dulces así peruanos, ¿verdad? Entonces yo iba a papá, le decía, papi, ¿me das un dulce? Sí, y agarraba el frasquito, le daba vuelta, sacaba el dulce y me lo daba. Y aquel día con los amigos presumiendo, dije, no, mi papá es bueno, mi papá es el mejor, ¿verdad? Es que los niños presumen, ¿no? Mi papá es el mejor porque cuando yo quiero me da dulces. Y entonces me dijeron, no es cierto, sí es cierto, vamos, a ver, compruébamelo. Y fui, le dije, papi, ¿me das un dulce? Y nos dio dulces.
Pero un día, un sábado, descubrí que llegaba el patrón y le hablaba grosero a mi papá y le decía a mi papá, y a ver, ¿qué te voy a descontar? ¿Cuántos dulces? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos no sé qué? Y vi que de la semana de mi papá le descontaban los dulces. Y a mi edad pequeña entendí que eso que me daba mi papá tenía un costo. Y yo quiero decirte que hay un costo. Dios ha dado a su Hijo, pero nos parece gratuito, nos parece así como que nos lo merecíamos. Y el verdadero mayordomo entiende el costo de las cosas en su agradecimiento. Y cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una anchura de corazón como la arena del mar, como la tuvo Salomón. Quiero decirte de la mayor mayordomía, que es perfecta, que es de Dios el Padre, porque al hombre y a la mujer les hizo túnicas de pieles y los vistió él mismo. Las primeras muertes físicas deberían haber sido las del hombre y su mujer por haber desobedecido, pero fue de un tercero, una sombra de la realidad de que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los pecadores. Cuando nosotros entendemos que el corazón de Dios nos ha dado a su Hijo y nos dio a su Espíritu, tiene que ver con la anchura de corazón como la que tenía Salomón, porque el mayordomo sabe que tiene que ser generoso. Y Dios Padre fue tan generoso que aceptó que su Hijo viniera a pasar una muerte, a pasar una violencia, y hoy mismo nos envía su Espíritu Santo. Cuando muchas veces el mismo Espíritu Santo está triste buscando en la vida de la iglesia corazones que entiendan el valor que tiene de que Él haya venido a nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que nosotros valoremos y entendamos el precio que costó que Él viniera a vivir en nuestro corazón. El Espíritu Santo es a mi entender como yo cuando un día entendí que cada dulce que le pedía a mi papá le representaba una reprimenda del patrón y descontarle de su salario. Sabes que nunca más volví a pedir dulces a mi papá porque me dolió eso. Y cuando tú y yo entendemos que el Espíritu Santo es lo más hermoso que existía en la deidad y que así como el Hijo, que siempre tuvo una intimidad con el Padre, la deidad misma se puso de acuerdo para bendecir a la humanidad y para servirnos. Jesús dijo, ejemplo os es dado. Así que, ¿qué nos ha dado Dios? Bueno, ahora a través de su Espíritu Santo nos da bondad, nos da paciencia, nos da tolerancia, nos da vida eterna, nos honra. La mayordomía de Dios, el Hijo, es que se hizo hombre para que hoy todos pudiésemos ser hijos de Dios. La mayordomía del Hijo es que siendo Dios se hizo hombre para que hoy todos los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Cuando entendemos este concepto, tenemos que entender lo que el trasfondo de Filipenses dice cuando el apóstol Pablo escribe, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto, que es el verso 4, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mira, si José hubiera visto por lo suyo propio, cuando vinieron sus hermanos hambrientos buscando comida, los hubiera matado y se hubiera vengado. ¿Sabes que en el administrador no existe la venganza? ¿Sabes que en el mayordomo no existen las venganzas? Así que José hubiera tenido otra opción, ignorar, hacerse de la vista gorda. Vinieron sus hermanos, pidieron de comida, que paguen el precio y que se vayan. Él se hubiera guardado el secreto, pero el mayordomo no se guarda secretos cuando tiene que hacer su función. Así que José no miró lo suyo propio, sino que entendió la necesidad que había en su casa, la necesidad que había en su pueblo, la necesidad que había en su padre, la necesidad que había en sus hermanos. ¿Sabes que José perdonó a sus hermanos en un acto sublime? Por eso dice, haya pues, este verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mira, impresionante, siendo en forma de Dios, nadie puede tener forma de Dios sino Dios. No estimó el ser igual a Dios, habló del Dios Padre, como cosa que aferrarse. Un buen mayordomo o un creyente, cuando entiende su propósito de participar en el labor de construir la iglesia de Cristo, no se aferra, entiende que tiene que darle un estilo de vida, un tiempo a Dios, que tiene que orar, que tiene que buscar la comunión, que tiene que cumplir en su rol con la iglesia, que no es un turista en la iglesia, que no se aparece allá de vez en cuando, que no hace una isla de su vida espiritual, sino que se conecta con el cuerpo de Cristo. Hermano, en este tiempo de pandemia, nosotros, yo creo que todas las iglesias lo han sufrido. La iglesia ha pasado por un terrible enfriamiento. Hay creyentes que todavía no visitan su iglesia local. Imagina que han pasado un año alimentándose a través de plataformas como esta y hay hermanos que a lo mejor se conectan, pero hay hermanos que a lo mejor ni siquiera se han conectado. ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Serán buenos mayordomos? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El estilo con el que Jesús viene al mundo es el mejor ejemplo de un mayordomo. Cuando nosotros pensamos en la mayordomía, pensamos en sirviente, en que es algo que nos degrada, en que es algo que nos pone como esclavos, que no es algo como, ya te quieres apropiar de mis cosas y yo voy a ser el sirviente. No, estamos entendiendo que en el modelo de Dios, Dios pone el ejemplo, porque Dios no hizo nada que no antes lo hubiera puesto en práctica. O sea, no nos piden hacer algo que Él no ha vivido antes. Y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Hermano, a los mayordomos, fieles, prudentes, obedientes, Dios les da un lugar especial. A los hombres que entienden estos principios, Dios les da un lugar especial. Los hechos que demuestran la perfección de la mayordomía de Cristo son que no insistió en su derecho de ser igual a Dios, que se redujo a sí mismo, ¿verdad?, a ser una condición humana, que llegó a ser semejante a un siervo, que tomó una forma humana, que se humilló a sí mismo y que se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Ahora, la mayordomía en el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y lo hace dándonos poder y capacitándonos para dar gloria a través de la manera en que vivimos. Mira, si no te has dado cuenta que la Biblia dice que de lo más vil de eso escogió Dios, que de lo que no era, ¿verdad? Y la iglesia está llena de personas que antes éramos de lo más difícil. El problema es que en la transformación a veces el carácter se sigue manifestando, hermano. Y yo me pongo a pensar cómo el Espíritu Santo trabaja con nuestro carácter, cómo nos tolera tanto el Señor en nuestro carácter, en nuestras groserías, en nuestras ofensas, en nuestras faltas de reverencia, en nuestro desinterés. Y el Espíritu Santo está cumpliendo su misión en cada ser humano, buscándolo, atrayéndolo a las cosas de Dios, enseñándole que hay un modelo de vida aún superior. Hermano, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que prepara los corazones de la gente para el mensaje de Dios y nos guía a toda verdad. Es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Es el que nos conduce como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Así que el ejemplo dadivoso del Espíritu Santo nos muestra el poder de obedecer la voluntad de Dios sin llamar la atención a sí mismo. Él es Dios y sin embargo está dispuesto a dejar a un lado su gloria para hacer la obra de Dios a través de nosotros y para darnos vida. Estamos llegando al final. Apliquemos. Reflexiona y responde estas preguntas. ¿De qué modo la naturaleza dadivosa de Dios el Padre te motiva a dar? ¿Cuál es la mejor manera de aplicar a tu vida el ejemplo que Jesús estableció? ¿Qué desea hacer el Espíritu Santo en tu vida? Haz una lista de las formas en que tú puedes incorporarte, ¿verdad?, en la obra de la iglesia. Así que esta noche voy a dejar de compartir y voy a abrir un tiempo de reflexión y de preguntas, porque voy a detener un poco la grabación.